El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4, como de costumbre, les acompañaremos con este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que se especializa en orientarle a usted cuáles son esas normas que le regulan en materia del derecho laboral, de la seguridad social, del derecho civil, del comercial, el derecho de familia, el constitucional, el de la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está a su alcance para que usted nos llame y nos consulte. La temática, hoy queremos hablar un poco acerca de lo que es el salario mínimo en Colombia y por supuesto la evolución que este ha tenido en muchos años en Colombia. Eso sí, haciendo énfasis en lo que constituye ese salario para el año 2021 que está iniciándose. Queremos hablar inicialmente de ese aspecto, porque sobre el aumento del salario mínimo se teje mucha controversia. Siempre en el mes de enero hay esa pugna entre el sector empresarial y los trabajadores con la mediación del gobierno, y allí nunca o en los últimos años se han podido poner de acuerdo para que el mismo sea producto de un consenso, sino que se dicta por decreto, contrario a lo que piensan los trabajadores, contrario a lo que piensan los empleadores. Pero eso sí, esa conciliación siempre tiene una balanza que apunta más a favorecer al empleador que al trabajador. Y decimos porque cuando se fija un aumento del 3, el 15% y se reduce a un 3.5%, como es el aumento que se le hizo a ese salario mínimo para el año 2021, entendemos que el apoyo está más al alcance del sector empresarial que del sector de los trabajadores. Y es normal porque al fin y al cabo los gobiernos se deben a los grandes empresarios, que son los que financian las campañas. El trabajador de a pie se limita simplemente a sufragar el voto por quien le dijo su empleador, porque así más o menos funciona la dinámica. Los que tienen el poder económico financian campañas, pero quienes realmente eligen son los del pueblo al depositar su voto. Pero nunca han entendido de que en la medida en que el voto sea completamente independiente, de esa forma se van a obtener normas que regulen no a un sector que apoyó financieramente al gobierno, sino a todo un pueblo que desde hace muchos años demanda una mejor producción de normas encaminadas a beneficiar. Y aquí entonces tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Recordemos que en el pasado era el salario rural y el salario urbano. Había una diferenciación. Siempre la persona que desarrollaba una actividad laboral en el casco urbano tenía un mayor salario que aquel que lo desarrollaba en la zona rural. Esto, gracias a la jurisprudencia, se unificó y hoy el salario, sea en zona rural o sea en zona urbana, constituye el mismo valor, porque de lo contrario se estaría ante una flagrante violación del derecho a la igualdad
establecido en el artículo 13 de nuestro mandato constitucional. Y asimismo se establece en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 10º y siguientes, relacionado con lo que es pues el salario que se le debe pagar por igual a todas las personas. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo define lo que constituye salario, para que todos ustedes que están atentos al programa, si quieren saber cuáles son esos factores que constituyen un salario en Colombia, nos remitimos entonces al artículo 127 del Código Sustantivo Laboral. ¿Y qué dice esta norma? Que el salario es esa retribución directa o esa contraprestación directa que recibe el trabajador por los servicios prestados o por la labor desarrollada. Y ahí se establece que constituye salario no solamente lo que se recibe de forma pecuniaria o en dinero, sino también lo que se recibe en especie. Es decir, lo que sucedía en la zona rural, si una persona que trabaja como mayordomo en una finca, para citar un ejemplo, recibe de su empleador no solamente ese salario que se pactó en dinero, sino que además le está entregando vivienda o le está entregando alimentación, y esto hace parte de la retribución o salario, todo esto debe tenerse en cuenta para efecto de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, lo mismo que para el aporte al sistema de seguridad social integral. Para que no se piense que es únicamente salario lo que se recibe en términos económicos, más no lo que se recibe en especie. Es el mismo caso que suele presentarse cuando son trabajadores del servicio doméstico, y específicamente aquellas muchachas o señoras que trabajan en el servicio doméstico como internas, es decir, aquellas que no tienen que desplazarse día a día a su casa, sino que viven en la misma o habitan en la misma vivienda con su empleador. Aquí recordemos que el código indica que si el salario es en especie y en dinero, ojo, no puede constituir sino un 30%, siempre y cuando la persona devengue hasta un salario mínimo legal mensual vigente. Porque si la persona devenga más de un salario, esa especie, más de un salario mínimo, repito, puede ser hasta un 50%, para que lo tengamos presente. Si la persona devenga hasta un mínimo, la especie no puede ser más de un 30%. ¿Y qué es la especie? La vivienda que le da el empleador, el alimento, los servicios públicos, los elementos de uso personal, el jabón, el dentífico, la pasta dental, entre otros. Eso lo pueden clasificar como especie, pero esa especie no está al margen de lo que es la liquidación de las prestaciones sociales. Por eso podemos indicar que no puede liquidársele sus prestaciones sociales por debajo del mínimo legal mensual vigente. Debe incorporarse la especie también para este evento. Ahora bien, vamos a encauzarnos nuevamente en lo que fue el aumento del 3.5 del salario mínimo para Colombia en el año 2021. Dijimos que el año inmediatamente anterior estábamos en 877.804 pesos aproximadamente. Ese era el mínimo para el año 2021. Le aumentaron el 3.5. Para muchos, por supuesto, no corresponde a lo que se aumenta la canasta familiar día a día. Un 3.5 que significó cerca de 30.000 pesitos de aumento al mes. Y aquí hay una amplia diferencia con lo que tuvo que ver el aumento que le hicieron a los congresistas, que superó el 5%. Es decir, le aumentaron más de 1 millón de pesos a ese congresista. Frente al aumento que tuvo esa persona que vengaba un salario mínimo legal mensual en Colombia o un poquito más. ¿Qué debe hacer la gente para que ese salario rinda? Ahí tenemos que mirar.
porque los tiempos han cambiado. En el pasado, usted devengaba un salario mínimo y le rendía, porque usted no tenía Netflix, usted no tenía internet, usted no tenía señal de televisión, no existía las grandes cadenas como McDonald's, ni existían las grandes salas de cine y muchas otras cosas. A ellas usted tiene derecho, pero si usted es una persona que está devengando el mínimo, usted no puede darse el gusto de gastar el dinero en aquellas cosas suntuosas que lo pueden hacer otros. Hay que ir gradualmente escalando. Si yo devengo el valor del mínimo hoy, que son 908.526 pesos, 908.526, en eso quedó el salario mínimo para el año 2021 en Colombia. Luego, yo con esos 908.526 no puedo pretender ir a comer a una gran cadena de almacén, porque sé que se me va a ir más de un cuarto de la mitad del mínimo. No puedo pretender, por supuesto, irme a la mejor sala de cine. Es posible que yo me adecúe. Repito, no vamos a confundir lo que estoy diciendo aquí, que es que la gente tiene que por obligación privarse de esas cosas. No, usted es el que ve si se gana un mínimo y usted se lo gasta en una salida con la familia. Usted tiene que atemperarse, porque mientras existan estos gobernantes, su situación va a ser igual. Entonces hay que mirar primero qué debo comprar con ese mínimo, y es lo sustancial, lo básico, lo esencial. Eso es lo primero que voy a separar. Por supuesto, hay que seguir luchando para mejorar nuestros ingresos, porque esos ingresos corresponden muchas veces al esfuerzo que hace cada quien en esmerarse, en capacitarse para poder obtener una mejor retribución a su trabajo. Entonces, 3.5% que fue el aumento del salario mínimo no significa absolutamente muchos cambios en la forma de vivir. Ahora, eso lo que tiene que ver con el salario mínimo, porque no es lo mismo el aumento del salario mínimo del 3.5 que el aumento que se le hace a la pensión, porque a la pensión no fue del 3.5, recordemos todos en Colombia. El aumento a la pensión se hace conforme al IPC, ese índice de precios al consumidor, o lo que tiene que ver con la inflación, que en Colombia los expertos o el DANE indica que estuvo alrededor de 1.66. Ese es el aumento a la pensión, pero el aumento al que venga un salario mínimo fue el 3.5. Entonces hacemos esa marcada diferencia, porque no vaya a pensarse usted, señor pensionado, que el hecho de que el salario mínimo se aumentó en un 3.5, ese mismo porcentaje va a tenerlo en el aumento de la pensión. Basta con echarle una mirada al artículo 14 de la Ley 100, porque en el artículo 14 de la Ley 100, de manera textual, se indica que el aumento de la pensión debe hacerse año tras año conforme a lo que es la inflación. Llevamos esto a la realidad y nos damos cuenta que todos los pensionados que devengaban más de un mínimo al momento de cumplir los requisitos para la pensión, con el tiempo van a terminar devengando lo que es un salario mínimo. Para que me entiendan más fácilmente, cada año los pensionados en Colombia pierden ingresos frente al salario mínimo. Si el salario mínimo, repito, este año fue del 3.5 de su aumento, la pensión fue del 1.66, es decir, perdieron casi 2 puntos con respecto al salario mínimo. Para que de esta forma hagan sus cuentas y sepan cómo entrar a financiar cada una de las obligaciones que su diario vivir les ha puesto en consideración. El tema del salario es extenso, es amplio. Aquí tocamos algunas pinceladas para que usted, señor televidente, pueda entrar en razón de qué es lo que está devengando y en qué se lo va a ir gastando en el transcurso del día a día, del mes a mes, porque usted tiene que pagar arriendo, usted tiene que pagar alimentación, usted debe pagar educación, medicamentos, no pos y muchas otras cosas
que entre paréntesis dicen que hacen parte de la canasta familiar, pero que uno va a mirar y no están al alcance de la persona. Por eso es bueno sentarse en familia, mirar lo esencial de los gastos y darle esa prioridad. Pero bajo ninguna circunstancia debe usted sentirse sin el derecho de poder obtener cada uno de aquellos elementos a los que acceden todo el mundo. Por eso le decía a usted, la sala de cines, de cine premium, el Netflix, tener un celular con un plan bastante costoso, ir a consumir en los almacenes o en los restaurantes de cadena, donde un almuerzo le puede costar a usted 50,000 o 100,000 pesos. Todas esas cosas usted tiene derecho, pero si no tiene la capacidad, hay que privarse de ella y hay que saber vivir conforme a sus ingresos y no ganar el mínimo y querer vivir como congresista. Ahora, guardamos proporción y esperemos que usted siga estas recomendaciones que estamos iniciando en el día de hoy con algunas de ellas. Hay que luchar por mejorar cada día la situación de vida de cada uno de nosotros. Vamos entonces a iniciar a recepcionar a algunos televidentes que están aquí para participar en el programa y nos vamos con nuestro primer televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece ser que no tenemos retorno en la comunicación. Esperemos que el amigo Edinson pueda entonces transmitirnos las llamadas de nuestros televidentes que a esta hora se comunican a nuestra línea telefónica. Bueno, buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Le escucho por allá distante. Ahí sí. Bueno, sigue distante, pero esperemos que sean problemas técnicos. Cuéntenos, ¿su nombre cuál es? Rodrigo Fernández Sánchez. Don Rodrigo Fernández Sánchez, ¿nos está llamando de dónde? El barrio Atanasio Girardot. De Atanasio Girardot. Muy bien, don Rodrigo. ¿Y su inquietud cuál es? No, doctor, lo que pasa es que yo tengo 808 semanas. Entonces necesito saber, porque ya recibo la pensión, una indemnización sustitutiva, ¿no? ¿Usted en qué fondo de pensiones está? Primero está en Porvenir. Y entonces me pasé a Colpensiones. Sí, señor. ¿Cuál es su edad? 62 años. Ya tiene 62 años. ¿Usted prestó servicio militar? No, señor. Y tiene en este momento 808 semanas. Sí, señor. ¿Está trabajando actualmente? Sí, lo que pasa es que yo soy trabajador independiente. Correcto. Soy mecánico. Correcto. ¿Usted cotizó siempre como trabajador dependiente o usted tuvo la oportunidad de cotizar bajo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional? No, yo trabajé primero con una empresa, pero poquito, como 4 años. De resto, trabajador independiente. Pues en una cooperativa, pues, ¿se acuerda la otra vez que pagaba cotizaba con una cooperativa, ¿no? Sí, señor. Y su pregunta es, ¿qué puedo hacer con esas 808 semanas? ¿Las puedo retirar como indemnización sustitutiva de la pensión? Sí, doctor, pero la pregunta mía es que yo trabajé primero en Porvenir, ¿no? Y entonces yo ahí tenía, según los documentos, 12 millones de un bono pensional. Sí, señor. Entonces, como me dicen que esas ¿cómo se llama? Los fondos de pensiones privados. Sí, el fondo privado. Ya van dando intereses sobre eso. O sea, ¿sobre eso tengo yo intereses o no? Bueno, usted estaba en Porvenir y de Porvenir se pasó a Colpensiones, donde está actualmente. Sí, en 2011 me pasé yo a Colpensiones. ¿Y allí cotizó en estos últimos años? Sí. Perfecto. Y la pregunta suya es saber si allí en Colpensiones gana algún tipo de interés.
No, pues yo sé que en contenciones no dan interés, pero el tiempo que coticé yo en Porvenir, imagino que ahí tengo mis intereses y todo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces vamos a explicarle a usted qué hacer al respecto, don Rodrigo Fernández. Sí, señor. Puede colgar la línea telefónica, permitir que otra persona pueda comunicarse con nosotros y prestar atenta nota a la explicación que le vamos a dar a usted. Dice el artículo 37 de la Ley 100, artículo 37 de la Ley 100, para todos aquellos afiliados a Colpensiones que han cumplido la edad, pero no tienen el número de semanas suficientes, que son mínimo 1.300 semanas, que pueden reclamar lo que se conoce como la indemnización sustitutiva de la pensión. Indemnización sustitutiva de la pensión. Esa indemnización sustitutiva de la pensión se la va a entregar a usted el Seguro Social. Hoy, Colpensiones. Y ya vamos a ir con el televidente en línea. Pero si usted está en un fondo privado, hablamos de que hay una devolución de saldos, porque en los fondos privados lo que uno hace es aperturar o abrir una cuenta de ahorros, como una especie de cuenta de ahorros, donde uno conjuntamente con su empleador, si lo tiene, deposita el valor del 16% sobre el índice básico de sus ingresos. Es decir, conforme a lo que usted devenga como salario, usted va a depositar allí un 16%. 12% pone su empleador, si lo tiene, y un 4% pone usted. Y en esa cuenta se va generando una serie de rendimientos, como son los intereses, principalmente. Cuando usted se va a pensionar, en ese fondo privado no se mira cuántas semanas tiene, sino cuánto capital tiene. Entre otras palabras, puede representar ese tiempo, también representa dividendos o dinero. Pero allí hablamos de unos aportes y hablamos de unos saldos en la cuenta. Esto no se puede decir si es en un fondo como Colpensiones. Ahora bien, si usted estuvo en Porvenir, cuando usted se trasladó de Porvenir a Colpensiones, lo que hicieron fue trasladarle los saldos a Colpensiones. Allí le trasladaron sus saldos a Colpensiones. Pero si usted se va a trasladar de Colpensiones a un fondo privado, hablamos de un bono pensional, artículo 113 y siguientes de la Ley 100. No es lo mismo, en términos económicos, recibir la indemnización sustitutiva conforme al artículo 37 para los que están en Colpensiones, que recibir la devolución de saldos conforme al artículo 66 de la Ley 100 para quienes están en los fondos privados. Porque a todas luces hay una diferencia bastante amplia entre lo que se recibe por parte de Colpensiones y lo que se recibe por los fondos privados. Porque en Colpensiones lo mínimo que hacen es, o lo máximo que hacen es actualizarle ese valor a valor presente y no le devuelven todo. En los fondos privados, la norma dice textualmente, artículo 66, debe devolverle el saldo junto con los rendimientos que ha tenido ese dinero aportado durante su historia laboral, devolvérselo a tiempo presente. Y esto tiene sus ventajas. A manera de ejemplo, si una persona trabaja y se afilia a un fondo privado, en ese fondo privado por 1000 semanas, dependiendo el monto con que haya cotizado, pueden darle 80 millones de pesos, 90 millones, 100 millones, 70 millones, dependiendo el monto con el cual haya hecho aportes. Pero si esa misma persona tiene 1000 semanas en Colpensiones, este valor no le va a representar entre 10, 12, 15 millones de pesos, no le va a representar más, dependiendo, eso sí, repito, el monto con el cual haya hecho aportes al sistema. Con esto quiero indicarles a ustedes que hay una diferencia casi 10 veces menor frente a lo que se recibe en el uno y lo que se recibe en el otro. Finalmente, para el amigo Rodrigo Fernández,
Mire bien su historia laboral, cerciórese de que todas las semanas que usted aportó durante su vida laboral estén allí, porque las historias laborales, aquí lo decimos de manera reiterada, siempre vienen con inconsistencia, y las inconsistencias son en contra del afiliado y a favor del fondo de pensiones. Y si es un afiliado a Colpensiones, con más razón. Vienen muchos ciclos que no aparecen o no figuran en la historia laboral, y eso afecta enormemente el monto de lo que usted va a recibir como indemnización sustitutiva, como devolución de saldos, o si tiene las semanas suficientes, también le puede afectar el IBL con el cual usted debe pensionarse. A don Rodrigo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Le reiteramos que antes de recibir esa indemnización sustitutiva, usted se cerciore sometiendo a una revisión la historia laboral, que se lo podemos hacer a través de la empresa Ernelio y Asociados. A través de esa firma podemos nosotros entrar a revisarle la historia laboral e indicarle si están correctos los ciclos aportados. Muchas gracias al amigo Rodrigo Fernández, y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Hola, mi doctor, ¿cómo ha estado? Le deseo una bonita tarde y muchas gracias por estar allí, pues mejor dicho, siempre aconsejándonos y dándonos sus consejos, y pues de verdad que no nos dejemos engañar ya más de los gobiernos y de todas las cosas. Muchas gracias, doctor. Mi nombre es María Armijo, Comuna 13. Doctor, quiero hacerle a usted una pregunta, si es cierto lo que se habla pues en el noticiero, porque de verdad no lo había escuchado, solamente esta mañana que escuché, que es cierto hay que la DIAN que va a sacarle multas, va a cobrar multas que a la gente que no actualicen pues los datos. Ya el tiempo, la verdad, pues yo me vine a dar cuenta apenas hoy, y pues me imagino cómo estará entonces la página pues de congestionada para uno actualizar datos, porque pues realmente si el plazo nomás es hasta el 30, entonces yo quiero saber qué de verdad es eso, que para todos los pensionados es que hay que sacar eso. No sé si seremos los que ganamos poquito o los que ganan las millonizas, como se dice. Entonces, pues no sé, entonces yo ahí estoy pues como un poco pues confusa, que no sé. Bueno, y lo otro es, doctor, que también yo quiero saber que la ley más competente fuera la de la superintendencia en servicios públicos, porque nosotros aquí, la verdad, ahora con el cuentico de la pandemia, claro que yo desde antesito de la pandemia ya me habían metido el gol pues con la mano al bolsillo subiéndome los servicios. La verdad, doctor, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto sobre el asunto de los pagos de las pensiones. Dígame usted, uno tiene que pagar servicios públicos, uno tiene que pagar, bueno, cuando va al médico, ahora con el problema del transporte, uno tiene que irse en taxi, hasta para allá cobrar el poquito de la mesada, tiene que irse en taxi porque realmente ya transporte no hay, porque tiene usted que, de A o por B, tiene que coger el taxi. Bueno, un taxi, ¿cuánto le cuesta donde usted vaya? Son 15,000 pesos, 10,000 pesos, entonces todo eso suma, entonces eso no se pueden a mirar a la hora de fijar un salario mínimo o el poquito aumento a los pensionados. Bueno, ese es mi inquietud, doctor, y la otra es que empresas municipales, nosotros aquí, he sido una persona que toda mi vida he pagado cumplidamente, nunca he pedido créditos, nunca nada, y esta gente se han ensanchado pues que ya va el recibo ya para 300,000 pesos mensuales, y la pandemia, el premio que ellos me dieron fue ahora en la pandemia, que ahora todo se le ha convertido en pandemia a todo el mundo, y los pobres estamos más pobres cada día con el cuentico de la pandemia, y robando pues al cuento de la pandemia. Bueno, porque a ninguno de los pobres por lo regular nos hemos visto beneficiados, la verdad es esa, porque yo aquí en mi casa tengo gente desempleada. ¿Qué me toca a mí del salario que me gane el poquito de pensión? Pues está metiendo yo aquí pues en la casa, porque realmente tengo desempleados. Fuera de desempleados no le llega ni a los que están desempleados una ayuda, y todo eso son tan conchudos esta gente, doctor, con todo respeto, de coger y un recibo para el estrato 1, meterle a uno acá 200 y pico. Ya ahora ya en esto llega ya a los 300.
un premio tan hermoso que fue el que me vinieron a darnos a nosotros ahora con el cuentico de la pandemia, y aquí estamos que mejor dicho no sabemos qué hacer. Perfecto, porque doña... respetan de todo, doctor, pues le digo sinceramente que pues no es justo, y entonces yo quiero saber qué ley para que ahora cuando yo cuelgue usted me diga, porque yo ¿qué no he hecho? Yo les dije que no quería más revisión, porque vienen a la revisión y no es lo mismo, no hay solución, no hay nada. Y también un consejito por aquí que le doy a los compañeros jubilados y pensionados, que por ahí hay unas noticias que sale, que sí, que para los jubilados, que hagan préstamos, que con el salario mínimo, que no se enreden, por favor, porque realmente todo eso no es pura falacea, como usted mismo lo dice, doctor, de que después que usted está metido en el préstamo, ahí empiezan a apretarlo. Y no crean en esos plásticos que dan pues por tarjeta, porque mejor dicho, yo apenas se me vence la que tengo, yo ya no voy a utilizar más esos plásticos, doctor, porque realmente es un enredo mejor dicho. Perfecto, doctor, le doña... deseo una bonita tarde y que esté muy bien y gracias por escucharme. Bueno, doña María Armijo, le recordamos entonces, su pregunta es sobre la actualización de datos de la DIAN, que no me indicó en qué consiste o qué era lo que había escuchado, que si era cierto que había que actualizar por ley unos datos en la DIAN, so pena de verse inmerso en una sanción. Y sí. Lo otro es sobre quién vigila los servicios públicos en Colombia, ¿qué otra entidad? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a responderle a doña María Armijo. Puede colgar la línea telefónica. Gracias, doctor. Que tenga una bonita tarde y que el Señor lo bendiga. Gracias a usted por participar aquí en Tablero Jurídico. Al amigo Edinson, por supuesto, que nos tiene allí a cada uno de los televidentes que intentan comunicarse con nosotros. ¿Tenemos más televidente? Bueno, entonces vamos a responderle a doña María Armijo. Doña María Armijo se ha caracterizado por ser una líder. Dios le dé mucha salud, muchos años de vida, porque hoy en Colombia sí que es bien difícil decir que se es líder social, líder ambiental, lo que usted quiera. Asumir liderazgo en pro de las personas se ha convertido en una actividad bastante peligrosa en Colombia, porque los resultados de la cantidad de líderes que han caído asesinados en estos últimos 2 años ha sido bastante alta, sin que las autoridades tomen algún tipo de precaución frente a eso para proteger a los líderes sociales. Por eso, desde acá, le deseamos muchas bendiciones, que Dios siga dándole mucha vida para que pueda, en pro de su comunidad, desarrollar algunas ideas. Y en este caso nos consulta entonces doña María Armijo, nos dice que si es cierto que por ley hay que actualizar unos datos, so pena pues de verse inmerso en una sanción por parte de la DIAN. No todo lo que uno escucha debe creerlo y no debe entrar en pánico, porque lo que sí es cierto es de que las personas permanentemente debemos estar actualizando los datos en esos bancos de información, actualizar direcciones, teléfonos, correos electrónicos y demás que impliquen una dificultad, si no es tan correcto, para localizarlo a uno. Con respecto a la DIAN, es claro, es una entidad que se especializa en el recaudo de los tributos, de los impuestos en Colombia. La ley se hace y la DIAN la ejecuta a través del recaudo de esos impuestos. Se especula que es que los pensionados deben declarar. Sí, eso se está indicando y se ha hecho, pero recuerden ustedes que hasta que no sea publicada en el diario oficial una ley, no entra en vigencia. No basta con que se escuchen los comentarios en los medios de comunicación o que un ministerio lo diga, no, hay que surtirse los trámites que establece el artículo 157 de la Constitución Política para que un proyecto se convierta en ley. Y esto no es el comentario de prensa, sino que lo primero que se hace es publicarla en el diario, socializar, para que los congresistas que van a darle su aprobación o sus debates conozcan en qué consiste la ley. A pupitrazo, sí, que muchos no se enteran ni siquiera de qué se trata la ley, es cierto, pero para que esa ley o ese proyecto que usted está escuchando en los medios de comunicación, como el que nos cita usted, se convierta en ley de la República,
debe primero, si es una ley ordinaria, una ley normalita, surtirse el debate en la respectiva comisión permanente, porque el Congreso de la República se fracciona o se divide en comisiones constitucionales permanentes. Y esas comisiones, cada una tiene una especialidad, un tema en específico que van a debatir cuando se pone a consideración del Congreso. Entonces, si se proyecta una ley para que los pensionados tributen o declaren renta, primero hay que socializarla en el Congreso. Segundo, debatirla en la comisión respectiva. Tercero, debatirla en la plenaria si es de la Cámara o si es en el Senado. Cuando se apruebe en una de estas dos corporaciones, pasa a la otra. Si es en Cámara, pasa a Senado. Se debate en esa comisión y posteriormente se debate en plenaria. Cuando ya se tiene aprobada la ley, entonces se le pasa al presidente de la República para que la sancione. Sancionarla es ponerle la firma y allí aún no entra en vigencia. Después de que el presidente la sanciona o la firma, hay que publicarla en el diario oficial. Ninguna ley puede entrar a regir hasta tanto no sea publicada en el diario oficial. Es el diario que circula al interior del Congreso y que hace pública una ley cuando es aprobada por el legislativo en Colombia. Eso ténganlo presente. Todo lo que se diga por demás son meras especulaciones. Cuando ya exista la ley, que esté numerada o nombrada, ahí sí comenzamos a indicar, bueno, en qué consiste esa ley y podemos explicarles. De momento son propuestas y las propuestas no obligan. Cuando la ley ya está en el papel, cuando ya está en el periódico, debidamente publicada, porque ya se aprobó en comisiones, en plenaria, se sancionó por el presidente, ahora sí puede entrar a regir y nadie puede sustraerse a ella, salvo las excepciones que la misma ley contemple. Incluso dice el refrán que el desconocimiento de la norma no habilita a una persona para no cumplirla. Si usted no conoce la ley, dice el refrán, de malas, hay que acatar lo que ella está indicando. Y no puede decir, es que yo no sabía. Allí podemos entrar en debate. Antes no, es perder el tiempo. Eso sí, distinto es que cuando escuchemos que un proyecto de ley sea tóxico o sea nocivo para la sociedad, todo el pueblo debe estar allí pendiente, porque cuando hablábamos a propósito del salario mínimo legal mensual vigente, no vamos a ese tema. Y ese tema tiene que ver con el gobierno, porque es que el gobierno no puede permitir que aumenten más el salario. ¿Por qué? Porque uno de los principales enemigos en materia financiera de los empleadores en Colombia es el Estado. Y el Estado prefiere aliarse al lado de los empleadores para que se mantengan o se le reduzcan los ingresos a los trabajadores o al pueblo, porque al mismo Estado le conviene. Porque en la medida en que el empleador tenga mayor capacidad, mayor solvencia, mayores tributos va a hacer. Pero el Estado no es capaz de ceder. En una época tan difícil como la de pandemia, lo mínimo que pudo hacer el gobierno es entrar a exonerar, a eximir o a disminuirle el pago de tributos a los empleadores, darle unos alivios, pero esos alivios poco se ven. Poco o nada contribuyen a que se pueda dinamizar la economía, porque si alguien no quiere perder en esta época de crisis es el Estado, porque el Estado no cede. Ya engañaron a las personas indicándoles que había un pico y placa, y si vamos al fondo y somos sinceros, tenían que devolverle a las personas esos días que no les permiten circular en el carro, que mantienen el carro guardado. Estamos hablando que son 4 veces al mes, porque es un día de pico y placa, y multipliquemos esos 4 por 12, son 48, 50 días. Y si el año tiene 365 días, entonces disminúyanle impuesto de rodamiento, disminúyanle el seguro o SOAT a esos carros, disminúyanle en el seguro contra todos riesgos,
disminuyan los impuestos que se le cobran a ese carro, disminuyan el impuesto de rodamiento. Es decir, allí el Estado debe entrar a reformar, porque así como prohíbe la circulación de un vehículo durante 4 veces al mes, 48 o 50 veces al año, entonces también que eso se vea representado en los tributos que le pagan al Estado, que se vea representado. Pero no es posible que yo les pague para rodar en mi vehículo 365 días y me sustraigan o me impidan circular en él durante 50 o más días. Esto pues a manera de ejemplo de cómo el Estado no quiere ceder, sino que quiere que los empleadores o los empresarios disminuyan sus ingresos y los empresarios a su vez trasladan eso ¿a dónde? A los trabajadores, pagándoles un salario insignificante en muchos casos que no corresponde a la labor y menos que ese salario pueda entrar a suplir cada una de las necesidades que presentan. Ya es hora que en Colombia se trate de equiparar, no que le paguen a los colombianos como si estuviésemos en un país rico, como si estuviéramos en Qatar, en Dubái, en Estados Unidos, en alguna de esas potencias europeas, pero sí que por lo menos se tome un poco de conciencia y el Estado disminuya los impuestos a los empleadores y que estos empleadores a su vez mejoren el salario a los trabajadores. De esta forma podemos hacer más asequible a la canasta familiar ese ingreso que devengan los trabajadores. Por eso aquí no estamos diciendo que es culpa del gremio empresarial, es culpa del Estado y de alguna forma de manera mancomunada, empleadores y Estado, porque el uno se beneficia del otro y de manera recíproca. Por esa razón retomamos el tema que en buena hora nos traía doña María Armijo de la Comuna 13. Entonces, frente a la pregunta que ella nos hacía, si es cierto o no que hay que actualizar datos, la actualización de datos es una situación que puede favorecerle a cada uno de ustedes para efecto de localizarlo. Es posible que la DIAN diga, con esto los tenemos más a la vista para poder exigirle los tributos, pero no solamente es la DIAN quien exige actualización de datos. Usted llama a su número celular, llama al servicio, bien sea el de teléfono, el de gas, el de la parabólica, cualquiera, y le piden siempre actualizar los datos para tener una mejor comunicación. Es como si usted tiene tiempo, no se ve con un amigo y se comunica o se encuentra con él físicamente y le dice ¿cuál es tu nuevo número? Eso se llama actualización de datos. Entonces no lo satanicemos y no lo miremos como que es un error. Lo que sí es un error es lo que se pretende hacer, que también se ha indicado por algunos medios de comunicación, y es de que a los pensionados lo van a poner a declarar, es decir, que si devengan ciertos montos de la pensión, se van a ver en la obligación de declarar. Eso no tiene presentación en Colombia. Se pegan de cualquier cosa los legisladores con tal de sacarle la plata a los que menos ingresos tienen. Y eso es lo que no se puede permitir, porque esos impuestos, esos tributos que se hacen supuestamente, entre comillas, por una buena causa, terminan enriqueciendo a los que siempre acaban con el país, que es la clase dirigente. Y allí es donde está el grave problema que se presenta en Colombia. La segunda pregunta que nos hace doña María Mijo tiene que ver con que ¿qué ley puede ella apoyarse? ¿En qué ley? Para poder reclamar. Ella misma lo nombró. Existe la Superintendencia de Servicios Públicos. Los colombianos muchas veces no la conocen, no acuden a ella. Pero si en el caso de doña Teresa Armijo, que se gana una pensión mínima hoy de 908.526 pesos, 908.526, si ella paga arriendo, paga su alimentación, su transporte, la cuota moderadora, medicamentos no pos, educación, salud y muchas otras cosas que se desprenden de ese mínimo, y aparte de eso
se le van a llevar más de 200.000 pesos en servicios públicos, dice ella, ¿a dónde acudo? Porque está claro que no hay ninguna empresa que abuse más que esa de los servicios públicos. Nadie las controla, porque ese recibo de servicios públicos parece una sopa de letras, trae cobros por todo lado, se lo ingresan allí, y allí hay algo de inconstitucional, porque no es posible que le cobren el impuesto al teléfono, impuesto por departamento del Valle, alumbrado público. Eso parece un bus de Transmilenio, le cobran por todo, tiene más cobros que las sillas de Transmilenio. Entonces, eso hay que revisarlo, porque están abusando con las personas. Y si en el caso de doña Teresa Armijo, y ya vamos a ir con Televidente en línea, ¿qué es lo que se debe hacer? Recordemos nosotros, la ley 142 o la ley 42 del 94, que reglamenta lo que son los servicios públicos domiciliarios. Y allí hay una entidad que se llama Superintendencia de Servicios Públicos y hay que volverla visible. ¿Para qué sirve esa entidad? No puede quedarse como un organismo burocrático, sino que las personas sientan que en esa entidad hay un respaldo, que cuando las personas vayan a reclamar porque hubo un excesivo cobro en el consumo de los servicios públicos, encuentran una razón de ser. Y la norma dice, porque la Corte Constitucional ha indicado que cuando usted reclama, no necesariamente hay que pagar como dicen las empresas, pague y después le resolvemos la petición. No, primero deben resolver la petición y después, cuando tenga claridad, ahora sí la persona puede dirigirse y pagar. Pero eso de que le llegan 250.000, 300.000, 1.000.000 de pesos, como el caso que cita doña María Armijo, no es posible que un pensionado con el mínimo pueda asumir solamente de servicios públicos más de 200.000 pesos mensuales. Entonces, ¿con qué va a comer? ¿Con qué paga arriendo? ¿Con qué va a pagar educación de sus hijos si los tiene o sus nietos? ¿Con qué va esa persona a pagar los costos no incluidos en el POS? Allí hay un grave problema y hay que velar porque las entidades cumplan su papel de defender los derechos de los usuarios del servicio público en Colombia. Esto pues para entrar a culminar con la pregunta que nos tiene la última televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido a usted, mi señora? Habla con Margarita Cifuentes. Doña Margarita Cifuentes, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, yo lo llamo para felicitarlo y para desearle a Dios que nos acompañe por mucho tiempo. Mire, doctor, como ya el tiempo está corto, yo le quería preguntar cómo quedamos este año con eso del 4% que nos rebajaban, de eso de la salud. El año pasado es que era el 4%. Y este año, ¿cómo quedamos? ¿En cuánto quedamos con el salario mínimo? ¿Cuánto recibiríamos? A ver si usted es tan amable y nos hace la cuentica y nos dice. Bueno, mi señora, sobre esto vamos a tratar de dedicarle el programa próximo a este tema de la rebaja en los aportes de los pensionados al servicio de salud. Esperemos contar con un tiempo amplio y la invitamos para que mañana esté muy pendiente porque vamos a dedicarle el programa, gran parte del programa, a este tema del aporte. Lo cierto es que para darle respuesta a su pregunta en este momento, el año pasado el aporte era del 8%, pero como la ley indicó que era gradualmente, estoy hablando para los que vengan un salario mínimo, para este año 2021, el aporte de los pensionados es de un 4%, que es el que finalmente va a quedar aportándose, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, que el aporte era del 12% y había que hacerlo de manera íntegra por parte del pensionado. Sí. Este fue un tema que se reclamó durante muchos años a los gobiernos, donde nos parecía injusto que un pensionado de esa pensioncita mínima que devenga, hoy 908.526, tuvieran que sacarle el 12% para el servicio de salud.
Cuando un trabajador se pensionó es porque tuvo durante toda su vida laboral, no solamente haciendo aportes al sistema de pensiones, sino también al sistema de salud. Y nos parecía injusto que después de toda la plata que le sacaron durante toda su vida laboral para aportarlo en salud, aún después de pensionado haya tenido que seguir haciendo aportes. Eso no se compadece y en buena hora pues esta norma que se llamó Ley de Financiamiento, que se aprobó en diciembre del 2019 y entró a regir en el año 2020, estableció una reducción gradual en el aporte de los pensionados al sistema de salud. Y en buena hora, esto sí es de las pocas cosas que hay que aplaudir. Entonces usted con calculadora en mano, sume, si usted devenga un mínimo 908.526, réstele el 4% y ese es el valor que usted tiene que hacerle a la EPS. O bueno, usted no, directamente su fondo de pensiones lo extrae y se lo aporta o se lo paga a su EPS. Ni siquiera a la EPS, al ADRES. Y el ADRES con base de eso le paga a su EPS. Doña Margarita Cifuentes, muchas gracias por consultarnos y recordarnos porque mañana vamos a tratar de dedicarle el programa en parte a esta ley que se aprobó en diciembre del año 2019, que tenía unos micos, unos orangutanes inmensos, pero que entre las cosas buenas que trajo fue precisamente la reducción gradual del aporte a salud por parte de los pensionados en Colombia. A doña Margarita, a doña Teresa Armijo, lo mismo que a don Rodrigo Fernández, les agradecemos por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy y los invitamos a que si algo se quedó pendiente de este espacio, lo puedan ver en repetición en el horario nocturno, 11 de la noche, para que ustedes estén allí en su canal C o lo pueden también observar a través de las redes sociales como YouTube. Allí se suben los programas para que usted pueda día a día estar aprendiendo los conceptos que en términos jurídicos día a día estamos por aquí dándoles a conocer a usted. Una feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos el próximo programa. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.